Hola a todos y bienvenidos a un nuevo mini tutorial sobre programación en GameMaker. Este es un poco diferente a lo que por lo general hago, ya que originalmente tenía planeado hacer un tutorial sobre cómo mostrar diferentes colores en un texto utilizando GameMaker. Sin embargo, hay unas cosas que necesito, de las cuales no son necesariamente relevantes para ese código, pero que aún así son importantes y no vienen por defecto en GameMaker. Así que en vez de hacer un tutorial largo y como tratar de incluir todos esos detalles que necesito en un solo video, lo que voy a hacer es separar este video que estoy haciendo en estos momentos y poner solamente el script que va a necesitar en ese otro video. Ya de esa forma, cuando publique el otro video, simplemente puedo hacer referencia a este video, o la gente también puede bajar el script para utilizarlo dentro de ese tutorial. Y el tutorial que vamos a hacer el día de hoy es algo muy sencillo. Simplemente vamos a hacer un script que reciba una cadena de texto y la separe por algún carácter. Por ejemplo, si tenemos la cadena de texto hola mundo y decidimos separarla utilizando el carácter espacio, entonces nos devolvería un array con dos palabras, hola y mundo. Sin embargo, también tiene muchos más usos, como lo vamos a ver en el próximo tutorial de dibujar texto en colores, porque lo vamos a estar utilizando para ambas cosas, para partir textos en palabras, pero también para saber dónde inician los colores que estamos tratando de pintar. Pero bueno, eso ya es tema del próximo tutorial. Así que vamos a comenzar, y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto. Vamos a llamarlo objeto text, y en él vamos a colocar en el evento draw un texto. Vamos a hacer que se dibuje un texto cualquiera. En este caso vamos a utilizar draw text en la posición 1616 y un texto que diga suscríbanse a Jucrave, Lorem ipsum dolorcit amet, lo que sea. Necesito varias palabras. Vamos a crear una habitación. Bueno, ya está por defecto en GameMaker 2 y vamos a arrastrar el objeto ahí. Vamos a probarlo, debería salir el mensaje. Ok, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a guardar esta frase, bueno, este texto, lo vamos a guardar en una variable, y luego lo que vamos a hacer para que eso funcione es lo siguiente. Vamos a empezar a ir letra por letra en este texto. Entonces primero la S, U, S, C, etc. de este texto, y luego cuando lleguemos a un espacio vacío, ahí entonces vamos a guardar lo que llevamos, que es esta palabra de acá, y la vamos a guardar en una variable. Luego seguimos con la otra. Este sería una palabra de una sola letra, porque llegamos de nuevo al espacio, guarda eso. Luego se reinicia y luego empieza J, U, C, A, R, A, V, E, punto. Luego encuentra el espacio y así. Así que, como dije, lo primero que vamos a hacer es guardar esto en una variable. Vamos a crear una variable que se llame text y vamos a ponerla ahí. Y simplemente decimos acá en draw que dibuje text. Ok. Ahora vamos a crear la función que va a hacer eso que acabo de decir, que va a ir letra por letra en este texto y lo va a separar utilizando algún separador que le digamos. Así que vamos a crear un script y lo vamos a llamar str split para dividir una cadena de texto. Vamos a colocar acá la firma de esta función, str split, y esto va a recibir un texto y también va a recibir un separador que lo vamos a llamar delimiter. Entonces recibirá un parámetro que es el texto y un parámetro que es el delimitador. Esto que coloqué acá es simplemente la documentación del script, pero esto no afecta en nada, esto es un comentario solamente. Ahora sí voy a obtener estas dos variables, variable texto que viene en el argumento 0 y variable delimitador que viene en el argumento 1. Ahora bien, como dije, la idea es que esto reciba un texto y retorne un array, un arreglo con las palabras que se dividieron. Así que lo que haremos acá es, obviamente necesito una variable donde pueda retornar todas esas palabras en un arreglo. Así que vamos a crear otra variable que se llama red, y este va a ser un arreglo vacío. Simplemente le vamos a decir que retorne red.
Y ahora, como estamos trabajando con un arreglo, como GameMaker no tiene muchas funciones para esto, lo que vamos a hacer a continuación es crear otra variable que nos va a decir cuántas palabras tenemos, cuántas palabras hemos añadido a este arreglo. Y lo vamos a llamar redCount. Ok, y va a empezar con 0 porque no ha añadido ninguna palabra. A continuación necesitamos también saber cuánto mide este texto porque necesitamos ir letra por letra y necesitamos saber cuándo llegamos. Hay varias formas de hacerlo, también podría hacerse sin tener este dato, pero no hay mucho problema tampoco obteniéndolo. Así que lo que vamos a hacer acá es text length, que es la longitud del texto, es igual a, y esta sí es una función que ya viene en GameMaker que se llama string length y le pasamos el texto. Ahora lo que vamos a hacer acá es, ya tenemos el texto, tenemos el delimitador, sabemos cuánto mide el texto, esta es la variable que vamos a retornar con todas las palabras, este es el arreglo y este es para saber cuántas palabras hemos añadido. Ahora vamos a empezar a recorrer ese texto. Y eso es fácil, simplemente vamos a hacer un ciclo for, entonces for, variable i es igual a 1. Y ya esto es muy específico de GameMaker, el modo en el que vamos a empezar a recorrer letra por letra en GameMaker inicia desde el valor 1 y no desde el valor 0 como se hace en la mayoría de lenguajes de programación. Así que inicia en 1, luego i es menor o igual que la longitud del texto, text length, y finalmente i++ para iterar sobre el texto. Y ahora lo que vamos a hacer acá adentro es guardar en una variable la letra con la que estamos trabajando. Así que vamos a llamar variable variable char es igual a string char add y la variable i. Y esto lo que hace es devolvernos la letra que estaba en la variable i. Entonces comienza con 1 y en nuestro caso, con nuestro objeto, el 1 vendría siendo la S mayúscula, el 2 vendría siendo esta U, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos esa letra. Ahora lo que vamos a hacer es primero verificar si esa letra es el separador que estamos utilizando, el delimitador. Entonces si la letra es igual al delimitador, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es guardar la palabra actual en el arreglo de palabras que estamos utilizando. Sin embargo, no tenemos guardada en ninguna parte la palabra actual, así que vamos a crearla en esos momentos. Vamos a crear otras dos variables que se llame, solamente otra variable que se llame word, que simplemente va a ser la palabra con la que estamos trabajando. Entonces, si la letra actual es igual al separador, por ejemplo al espacio vacío, entonces lo que vamos a hacer es a la variable red, que es el arreglo de palabras, en la posición redCount, que es cuántas palabras he añadido, le vamos a guardar ahí la palabra actual, que aún no la ha llenado, ya la va a llenar a continuación. Pero eso sería entonces ahí. Y lo que necesitaría hacer a continuación es aumentar el contador de palabras. Entonces redCount le sumamos 1. O hay otra forma de ponerlo más corto, que es redCount ++. Y eso lo que va a hacer es tomar esta palabra, guardarla en la posición actual, por ejemplo 0 al principio. Entonces en la posición 0 de este arreglo, guarda esa palabra. Luego le suma 1 al contador y la próxima palabra que vaya a guardar será la guarda en la posición 1, luego en la posición 2, etc. Ahora, como ya guardé esta palabra, necesito a continuación limpiar la palabra que tenía anteriormente para que no se vayan acumulando. Así que simplemente la palabra la colocamos otra vez como vacío. Y ahora acá colocamos un caso de excepción que es si la letra con la que estamos trabajando no es igual al separador. O sea, puede ser la S mayúscula, puede ser la U, la que sea. En ese caso lo que vamos a hacer es a la variable palabra le vamos a sumar esa letra. Entonces primero le suma la S, luego la U, luego la otra S, luego la C, la R y así con todas las letras. Luego llega a este espacio vacío, como dije, y lo que hace es guardar esa palabra que habíamos estado copiando en esa variable. Luego se reinicia la variable palabra, se reinicia y se coloca otra vez como vacía. Luego se le añade la A, luego se encuentra otro espacio vacío, así que añade esa A como otra palabra.
luego limpia de nuevo la variable palabra, luego empieza a añadir la J, la U, la C y así con todas hasta llegar hasta el próximo espacio y así con el resto de cosas. Entonces esto funciona de forma general. Solamente hay un pequeño detalle con este código y es el siguiente. De nuevo volviendo a nuestra palabra, como dije, añade todas estas letras, llega un espacio, añade la palabra anterior. Añade esta letra, encuentra un espacio, añade la palabra anterior y así con todo. Sin embargo, cuando llegamos a la última palabra, coge todas estas letras y la añade a la variable palabra. Sin embargo, como no hay un espacio al final, entonces no estaríamos añadiendo esta última palabra a la lista de palabras, al arreglo de palabras. Porque si miran de nuevo este script solamente añade una palabra a la lista de palabras, si solo si la letra que estamos mirando actualmente es un espacio vacío. Pero como el texto no termina en espacio vacío, entonces no va a añadir esta última palabra. Así que para solucionar eso vamos a hacer otro caso acá abajo que diga si la palabra que quedó, si existe alguna palabra, mejor dicho, es decir, que la variable palabra no está vacía, eso quiere decir que hay letras metidas en esa variable. Entonces lo que hacemos es a la variable red, que es la lista de retorno, en la última posición que estamos, le colocamos esa palabra. Y aquí no hace falta sumarle al contador, aunque lo podemos colocar ahí como para mantener una igualdad, pero no es necesario. Y este sería el script como tal. Entonces vamos a revisar rápidamente y dice, primero tenemos la variable texto que la vamos a mandar por parámetro, la variable delimitador que va a ser por ejemplo el espacio vacío para separarlo en espacios vacíos por palabras, la longitud del texto, de este texto que le pasamos, la palabra que estamos añadiendo actualmente, la lista de palabras que vamos a regresar al final y cuántas palabras hemos añadido. Luego comenzamos a mirar por cada una de las letras que están en ese texto. Aquí obtenemos la letra, miramos si la letra que estamos revisando es igual al separador, el espacio vacío por ejemplo, entonces añadimos esa palabra a la lista de palabras y reseteamos la palabra para poder añadir la próxima palabra. En caso contrario, es decir que la letra que estamos revisando no es igual al separador, entonces a la palabra que estamos trabajando le sumamos la letra actual, la S, la U, la S, etc. Y así hace todo hasta que recorre todo el texto que le pasamos. Y luego al final simplemente dice, si nos sobró una palabra y no la hemos añadido a la lista de palabras, entonces simplemente nos aseguramos de añadirlo. ¿Okay? Así que ahora desde nuestro objeto texto vamos a llamar esa función, simplemente en el objeto create vamos a decir words es igual a strsplit, le pasamos el texto y le pasamos el delimitador que sería el espacio vacío. Ahora, hasta acá termina el script como tal y este script tiene varios usos. Como dije, en el próximo tutorial vamos a estar dibujando texto en color, pero como no tenemos un uso muy particular en este ejemplo, vamos a hacer algo súper sencillo y que no tiene mucho sentido tampoco, y lo que vamos a hacer es dibujar todas esas palabras en partes aleatorias de la pantalla. Así que simplemente primero necesitamos obtener el número de palabras que tenemos, así que var word count, el número de palabras, es igual a array length 1d, y eso nos dice cuántas unidades hay en un arreglo, que en este caso sería el arreglo words, que es este de acá. Y ahora simplemente vamos a iterar sobre cada una de esas palabras, así que for var i igual a 0 y menor que word count y más. Entonces por cada palabra vamos a dibujar la palabra que estamos mirando y vamos a colocar acá un valor aleatorio para que aparezca en cualquier lugar de la pantalla, que sea entre 0 y 800. Entonces sería así, irrandom 800 y este sería irrandom 400, pero esto ya es muy específico pues de mi ejemplo. Esto ya no tiene nada que ver con el script, como dije. Ahora sí lo probamos.
acá hay un error. Ok, aquí sí, acá hay un error porque en esta función de string char add que estoy utilizando no le pasé el texto que estoy tratando de verificar. Simplemente le dije que me utilizara esta variable. Pero acá debe ir también el texto que le pasamos por parámetro. Sino que no sé por qué no me lo marcó como error mientras lo estaba escribiendo. Ah, bueno. Lo que pasa ahorita es porque como lo coloqué en el evento draw, pues siempre van a estar cambiando de posición. Pero si lo logran ver ahí, se ve que cada palabra está por separado y simplemente están rebotando. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y en el objeto texto, en vez de separarlo por espacio vacío, vamos a separarlo por punto. O sea que en este caso me va a separar esto en dos partes. Esta primera parte y esta segunda parte, porque es donde encuentro el punto. Ahí están las dos como tal volando. No sé si se ven en la captura de pantalla, pero ahí están las dos partes como tal separadas. Lo mismo si lo separo por la letra A. Este sí va a ser menos... se va a hacer mucho más difícil de entender. Pero ahí está, ¿cierto? Entonces como tal puede que no se vea mucho uso, pero esta es una de las funciones más útiles que hay. Y honestamente me sorprende mucho que GameMaker no incluya esta función en sus variables, en sus funciones por defecto. Me parece muy raro porque la verdad es una de esas funciones que uno siempre va a estar necesitando para algo. Ni siquiera solamente para lo que vamos a hacer en el próximo video, sino en algo general. Es una función muy útil. Por eso mismo quería hacerlo en su propio video para que la gente, las personas que estén necesitando específicamente saber cómo hacer esto y mirar bien cómo se hace, no simplemente copiar y pegar el código, puedan hacerlo. Y ya que me sirva como referencia para tutoriales futuros, de que yo pueda decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a pintar el texto y necesitamos este script que nos parte el texto, como le digamos que no lo parta, y poder hacer la referencia a este video que sea mucho más sencillo. Pero por ahora vamos a ver esto de acá. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.